escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Vamos a ver las masas cervicales. Esto es un nombre raro, ¿eh? Masas, pero así es. Síganme escribiendo a mi correo personal, no al del bebé, porque es un lío en entrar y llegan tantos correos que me da lata. ¿Cómo se estudia una masa cervical? Se estudia por la historia, edad, educación y temporalidad. Se estudia con un examen físico de otorrino completo y especialmente el cuello para ver las características de la masa y las endoscopías. Y las imágenes, por supuesto, el escáner y la resonancia. De la historia es lo más importante porque de ahí saca uno la idea de lo que va a encontrar. Esto lo hemos hablado muchas veces y lo más importante en la historia nos permite hacer diagnósticos presuntivos bastante certeros. Ahora, hay una clasificación que dice congénitas, inflamatorias y neoplásicas. Y las neoplásicas pueden ser benignas o malignas. Entonces, entre las congénitas tenemos todas esas posibilidades. Ese es un quiste tiroidoso infectado y este es un quiste branquial ahí. Tiene una flechita. Las inflamatorias son la más frecuente, la aneupatía inespecífica, el granuloma, la tuberculosis que está entrevistada, pero está apareciendo de nuevo, el aranazo de gato. Alguien me preguntó de eso el otro día y ahí está, lo puse ahí. Es una enfermedad por el gatito que entra en la sangre y te da una lesión tipo de los ganglios. En general se usa la acitromicina. Uno tiene que tener el antecedente que la arañó o mordió un gato. Después tenemos la neoplasia benigna. Hay muchas, pero lo más frecuente son los hemangiomas y los linfangiomas. Por supuesto, los linfomas y toda la cuestión. Las malignas, que son primarias del cuello, son el tiroides, las glándulas salivales, los linfomas, los sarcomas y un cáncer de quiste branquial. Eso es súper raro. Y las metastásicas son de un primario de la cabeza y el cuello, como lo vimos en delante, de un primario infraclavicular, que son pulmón, estómago y ginecológico. No vamos a ver todo, ni mucho menos, pero lo importante es que por la localización uno tiene algunas cosas que hay solamente en la línea media. Todo eso son de línea media, ¿ya? En cambio, los laterales pueden ser únicos, que son más frecuentes, y los múltiples, que son la adenopatía o los ganglios. Y ahí pueden ser, lo más frecuente, ¿no es cierto?, es el linfoma. También tenemos un diagnóstico diferencial por la edad. Si uno tiene un niño menor de 15 años o una niña, más probable es que sea inflamatorio. Si es un adulto, también inflamatorio. En cambio, si es un mayor de 40 años, lo más probable es que sea tumoral, maligno más que benigno, y así sucesivamente. Entonces, con la edad uno puede hacer
si, que es la OE o de línea media, más le da, a uno va a pensar que puede ser, ¿ya? Después, esto es muy importante. Un aumento de volumen en el cuello menor de 7 días normalmente es inflamatorio. Entre 7 días y 7 meses es maligno. Y más de 7 meses es benigno. Eso, entonces, uno ve la edad, el tiempo y la localización. Esas tres cosas te dan una post del diagnóstico en las masas del cuello. Y después vienen las imágenes, la historia por imágenes. El escáner, la resonancia, uno puede hacer la cintigrafía en caso de tiroides, las ecografías, que son muy buenas en los casos de los quistes, etc. Pero uno tiene que hacer el diagnóstico, o sea, la sospecha diagnóstica con las otras tres cosas que mencionamos recién. Podemos hacer también una arteriografía cuando tenemos la sensación que es un tumor vascular, una cialografía como esa, ahí hay una cialo, que es una ancho, para ver la cialolinitis crónica, y después tenemos la biopsia, que puede ser una biopsia de aguja fina o una biopsia por core, que es la más gruesa, y en general no existe la biopsia excisional propiamente tal, sino uno debería sacar todo el ganglio comprometido de una vez. Pero con la punción con aguja fina por core te da un muy buen diagnóstico histológico. Cuando es una lesión neoplásica, tenemos el esquilismo, los pacientes más de 40 años, etcétera, etcétera. La linfonía que hablamos antes, la lesión de la boca que nos cicatriza. Hay que buscar de dónde viene la lesión, ¿ya? Entonces, yo le mandé una presentación que están los casos más frecuentes de cada una de las ubicaciones. ¿Se acuerdan o no? ¿La leyeron? ¿No están? ¿Se fueron? Estamos, doctora. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctora, la estamos escuchando. Sí, lo escuchamos. Ya, ustedes leyeron lo que yo les mandé de las distintas etiologías, o sea, de los habituales lesiones del masas del cuello. Estaba el quiste didurroso, estaba también los linfomas, etcétera, etcétera. ¿Lo leyeron? ¿Se refiere a las clases, doctora? ¿Qué cosa? ¿Se refiere a las clases? En la clase, sí. Ah, sí. Sí, seguro. Yo personalmente, doctora, como estaba preocupado por la prueba de ginecología, solamente lo leí por encimita. Ya, no, sí, les creo. Lo importante es que yo ahora les estoy mostrando cómo se hace, pero hay algunos casos que se los marqué con rojo que tienen que aprenderse porque los van a ver y son bastante característicos. Por ejemplo, un niño de 3 años que tiene un aumento de volumen en la línea media, uno tendría que pensar que tiene un quiste tirogloso, y así sucesivamente. Por eso se las mandé, porque si no los metía aquí no alcanzábamos. Bueno, revísenlo porque les sirve mucho para hacer los diagnósticos diferenciales. Ahora, el diagnóstico diferencial, excluyendo las patologías
patologías tiroideas, que son el 50% de la masa del cuello, y que es bastante fácil de diagnosticar por la ubicación, sean buenas o malas, uno puede tocarla y además con una simpligrafía o una ecografía en el diagnóstico, nos queda el 50%. Si uno decide que ese 50% es el total de las masas, excluyendo la expresión tiroidea, tenemos 100 pacientes. De estos pacientes, un 15% van a ser inflamatorias y el 85% van a ser neoplásicas benignas o malignas. De esos 85, de nuevo 15 van a ser benignas y el 73 de ellas, o sea, son malignas. De todas las malignas, el 15% van a ser primaria del cuerpo y el 85, o sea, 60 pacientes van a ser metastásicas de algún lugar. Entonces, esos 66 pacientes tienen un primario en cualquier localización y el 83% son 53 pacientes. O sea, para decirlo fácil, de todas las masas de cuello que no sean tiroides, si tienen 100 pacientes, más del 50% de ellos van a tener un primario en el cuello, o sea, en la cabeza y el cuello. Eso hace que hay que buscar primario cuando uno tiene una lesión sospechosa de cáncer, por todas las características que ya vimos. Uno primero tiene que encontrar el primario, o sea, o está en la boca, o en el paladar, o en la laringe, o en la faringe, etcétera, etcétera. He puesto con la patología, siempre sacando los tiroides, los neoplásicos, malignos y metastásicos, ¿ya? Es la misma diagnóstico diferencial, pero con toda los diagnósticos. Entonces, si uno tiene una masa cervical, lo más importante, que si un niño es chico que tiene una lesión de hace menos de 7 días o congénita, o sea que nació con ella o se le manifestó algo tiempo, puede ser estas dos. Y después tenemos los neoplásicos. ¿Les quedó claro eso? Escucha. Sí, doctora. Digan Sí, algo. vamos. Me aburrí, tengo sueño. Quiero café, que lata la clase, cualquier cosa. Aquí tenemos que hacer de nuevo, siempre la historia es cómo hago el diagnóstico, o por lo menos un approach diagnóstico para poder estudiarlo. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una patología lo va a tratar, porque pues un granuloma, un gato o algo micótico. En cambio, si es neoplásico o congénito, que derivarlo, ¿ya? Y si es una metástasis de algo maligno, hay que buscarlo fundamentalmente, y eso se hace mirando toda la vía aérea. Entonces,
¿Cómo uno hace los diagnósticos? Los separa en recién nacido, niño, adulto y anciano. Ese es un problema de la edad. Las características. Puede ser congénita, del desarrollo, la inflamación y también están las traumáticas. Después, lo que vimos recién es línea media lateral, único o múltiple. Y después, los síntomas asociados. Disfonía, más una lesión en lateral, en un adulto, puede ser un cáncer de laringe, ¿no es cierto? Si es una voz engolada, puede ser una lesión en el paladar. Si tiene fiebre, lo más probable es que sea inflamatoria. Si es pulsátil, lo más probable es que sea algo vascular. Volvemos al tiempo de evolución y ya lo tenemos separado, una semana, en una semana y 7 meses, perdón, sí, más de 7 meses. Y los antecedentes, cánceres o irradiaciones previas, el uso de cigarrillo y el antecedente familiar. Hay que tener todo eso en la cabeza, y que son hartas cosas para poder hacer el diagnóstico más certero. Entonces, si uno tiene una masa cervical, lo primero que hace es ver de qué tipo es, congénita, etcétera, etcétera, etcétera. La localización, los síntomas y los antecedentes. Uno junta esas 5 cosas y va a hacer el examen. Y en este momento tiene que tener ya una idea de qué puede hacer. Y ese momento en que ustedes tienen que mandarlo al otorrino, ¿me entienden? Con toda esa práctica, suponiendo, por ejemplo, que es una lesión benigna, por ejemplo, en un niño, o quiste dermoide, o en un adulto, un tumor parotidio benigno, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno hace un examen de otorrino, hace laboratorio para descartar linfoma, por ejemplo, hace una radiografía o escáner de tórax, una eco cervical que va a ayudar mucho en los quistes, después un escáner, por supuesto que la fibromialgia, después hace la punción. Si tiene la posibilidad de hacer un PET scan, lo puede hacer. Y después se hace el mapeo biópsico, que incluye las 2 amígdalas, rinofaringe, o sea, hipofaringe y una esofagoscopía. Punto. El especialista no encuentra el recibe funcional del cuello. Doctora, no se le escucha. ¿Qué hacemos? Doctora, fue como 1 minuto atrás que se le perdió por lo menos la señal, por lo menos para mí. A ver, no, sí, te entiendo. Déjame, voy a apagar la... ¿Cómo se llama? Quiero... Voy a apagar la cámara, doctora. Sí. Ahí voy a sacar la cámara, ¿ya? Ahora vuelvo a presentar. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, Sí, doctora. doctora, ahora sí. Ya. Voy a partir de nuevo con la masa cervical. Esto es lo más importante que me interesa, las primeras 5 cosas. Cuando tienen la edad, las características, la localización
los síntomas y el antecedente, uno puede hacer con todo eso un diagnóstico presuntivo. Entonces, si es infeccioso, lo tratan ustedes. Cualquier otra tiene que mandarlo al otorrino. Si sospechas un cáncer, un grupo de ganglios asociados a un cáncer, lo mandas con urgencia. Si sospechas esa parte, sígame nomás. Se le cortó de nuevo, doctora. No sé si fui yo nomás o fue todo. No sé cómo están escuchando, ¿no? También a mí se me cortó, doctora. Uy, ¿qué hago? Quedamos en ganglio urgencia. Ay, qué rico. Yo corté ahí me escuchan o no, espérate, voy a subir el volumen. Sí la escuchamos, doctora. La escuchamos bien. Ahora sí le escuchamos bien, doctor. Y ahí lo puse más fuerte. ¿Me escuchan o no? Sí la escuchamos, ahora sí. doctora. Ya. Es que de repente, como hablo mucho, se me cansa la lengua. Nunca se cansa la lengua. Sigamos. Volvemos de nuevo. Entonces, lo que me interesa es que ustedes sean capaces de contar la edad, las características, la localización, el síntoma y los antecedentes y hagan un buen diagnóstico presuntivo. Y eso es muy importante porque si tienen algo inflamatorio, lo más probable es que lo tengan ustedes, o si es muy grande, lo pueden derivar. Pero si tienen una patología tumoral, la tienen que mandar al tiro, sea benigno o maligno. Si piensan que es maligno, mándenla rápido. Si piensan que es benigno, con menos rapidez. Pero lo importante es que la manden, y también las lesiones del desarrollo o genética, o congénitas, digamos. Con esas 5 cosas uno puede hacer un diagnóstico presuntivo que después tendrá que estudiar. Y eso lo hace el otorrino, que hace un laboratorio que ustedes se pueden haber hecho también para descartar linfoma o cosas así, una radiografía de tórax que puede ser para descartar una tuberculosis, por ejemplo. Y después ya viene el especialista que hace la fibroscopía, perdón, va al revés. Primero la ecografía, el cuello, hasta ahí podían llegar ustedes incluso, sin problema, y después hacen la fibroscopía para ver la laringe y el rinofaringe. Entonces, si uno tiene una lesión en el cuello, una masa, no una lesión, una masa, es muy importante encontrar el primario, sobre todo si es una masa cancerígena o de espíritu maligno, y ahí tiene que hacer una fibroscopía. Y si no ve nada, pues si uno encuentra la lesión en el paladar de un cáncer, hasta ahí llegamos, tenemos diagnóstico, etc. Pero si no ve nada de nada, entonces dice, no veo ningún tumor en ninguna parte, y va a hacer una punción con aguja fina o core, cualquiera de las dos, ¿ya? Esa te puede dar una información de qué tipo de tumor puede ser y dónde podría estar, dependiendo de eso. Si tiene los medios, se puede hacer un PET scan para encontrar sitios de sobre impregnación que sean sugerentes de lesión, donde uno podría buscar la biopsia local en la boca o en la laringe. Y si no pasa nada, uno tiene que hacer un mapeo biópsico bajo anestesia general. Y en ese caso,
hay que sacar las dos amígdalas, la muestra del hipofaring y laringe y hacer una esofagoscopía rígida. Si todo eso te dice que no tienes el tumor, entonces recién vas a hacer el vaciamiento. Lo que quiero explicarle es que cuando uno tiene todas estas cosas, 5 que habíamos hablado, no va a sacar el ganglio al tiro. Hay que hacer un estudio primero, porque si uno saca el ganglio, se va a diseminar la lesión. Y lo importante es hacer el diagnóstico de dónde está el primario. Se habla del primario desconocido. Con un buen estudio, los primarios desconocidos alcanzan el 1%, pero si los estudios que hicimos aquí pueden alcanzar hasta el 10% porque no lo diagnosticaste. Entonces es muy importante acordarse de eso. Pero lo más importante es lo primero. Ahora sí se escuchó. Ahora sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Perdón, doctora, además del PET scan, ¿qué otra imagen se podría pedir? ¿Una tomografía normal? Sí, pero el escáner, por ejemplo, la tomografía, te va a mostrar una lesión grande. Entonces tienes el diagnóstico. Si el problema es cuando no tienes diagnóstico después de llegar a la fibroscopía y tienes una masa en el cuello que te tinca que es cáncer. Entonces el PET scan de hasta 1 centímetro puede diagnosticar si que no lo ves de ninguna manera, para ir a sacar la biopsia ahí. Y si no sale positivo, tienes que ir al mapeo. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Doctora, tengo una pregunta, pero no sé bien cómo formularla. A ver. Es que yo he visto gente así en la calle, como con la imagen que usted tiene del quiste tirogloso, pero en adultos más de unos 40 años aproximadamente. O sea, no lo veo siempre, pero me ha llamado la atención un par de personas. Eso, pero me acuerdo que el quiste tirogloso es como para edades de 5 años, preescolares. ¿Será un quiste dermoide igual al ser adulto joven o igual Sí, está la puede posibilidad? ser. Mira, en la línea media puede tener cualquier cosa inflamatoria y además los quistes dermoides que pueden estar en cualquier lugar. Ah, ya. Se pueden infectar, ¿ya? Ya. El tirogloso tiene una característica especial. Como pasa por adelante, por atrás o por el medio del yoide, del hueso yoide, cuando tú le pides que saque la lengua, se mueve hacia arriba. Y cuando traga, se mueve hacia abajo. Eso es característico del quiste, del conducto tirogloso. Los otros no tienen esa característica. ¿Quedó claro eso? Ah, ya. Ya. Acuérdense que el quiste tirogloso es la unión de la base de la lengua, de donde nace el tiroide, para que la tiroide llegue al cuello. Y ese trayecto puede mantenerse abierto, y ahí se produce el quiste. Entonces puede ser arriba del yoide, abajo o en el yoide. Pero siempre se mueve al tragar, porque tiene que ver con la lengua. ¿Me entienden? Sí, doctora. Yo le mandé un monito en que aparece de dónde viene y hasta dónde va. Es bien importante porque se ve más o menos frecuente en los niños y es fácil de diagnosticar cuando uno les dice, mire doctor, ¿qué tiene mi niño? Y tiene una cosita justo en
la línea media a nivel del yoide o por ahí, y línea media, y tú le dices al niño, sácame la lengua. Solo eso, fíjate. Sácame la lengua y tú ves que sube el quiste. Ya tienes el diagnóstico y quedas como rey. Y eso es saber un pequeño detalle. Imagínate la mamá, si ha ido mucho y le dijeron, ay, que hay que hacerle esto, lo otro, lo otro. Y le dice, yo sé lo que tiene, pero vamos a estudiarlo para que operarlo. Es otra respuesta, ¿te fijas? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, yo no, doctora. Ya, pero quédense con eso. Vean las diferentes características de los linfomas, de todas esas cosas, porque eso es lo importante de esta clase, los diferentes tipos de masas, ¿ya? Yo hice aquí un resumen para hacer el diagnóstico, pero lo importante es que las conozcan algunas, porque las mandé, están en rojo. Entonces, en resumen, la mitad de las masas del cuello son de la tiroides, primero. Y esas son en línea media, a nivel de la tiroides, y puede ser benigna o maligna. Y tienen su propio estudio. En cambio, la mayoría de los ganglios extratiroideos, o sea, laterales, son malignos y metastásicos. O sea, es raro que sean linfoma o tumores malignos ahí mismo, sino que son metastásicos. De nuevo, estoy repitiendo, parezco disco rayado. Ay, ustedes no conocen los discos rayados. Ah, no, si ahora los vinilos. 7 días y 7 meses es en general una característica maligna. Si tienen una masa de crecimiento rápido, dura, que no se mueve y se asocia con cambios de la 2, deben que buscar el tumor primario. O sea, eso es una metástasis y hay que buscar el tumor primario. ¿Quedó claro eso? Sí, doctora. Doctora, Estas cosas son súper importantes con el día al día. O sea, si llega un paciente de 40, 50 años que tiene una masa en el cuello dura, que ha crecido rápidamente, se preocupan más que si tiene una masa de crecimiento lento a nivel de la parotia, que se ha demorado 3 años y probablemente sea un tumor benigno de parotia. Está igual que la submaxilar o la sublingual. Ya lo vimos eso también, si esto es una suma de todo lo otro. Vamos terminando, pero quiero que me digan todas las dudas que tengan. Les quiero pedir que se lean las patologías laterales, especialmente las que están marcadas con rojo, o sea, los quistes branquiales, quistes tiroideos, las lesiones malignas, los linfomas, son como 5 o 6, para que puedan hacer los diagnósticos acordándose de todo esto. ¿Alguna otra pregunta? La que quieran. ¿Nadie? espera que ahí habla de los cambios de voz. Mi duda es si en su experiencia los pacientes son capaces de ellos mismos de darse cuenta que su voz está cambiando. Depende. Las mujeres se dan cuenta. Cuando tienen disfonía, más o menos brusca también. Pero, por ejemplo, cuando empiezan a hablar así, se dan muy poca cuenta y no le hacen caso, a la disfonía no le hacen caso. Entonces, ahí
el médico es que lo escucha, el DUL le pregunta, señor, ¿y usted siempre ha hablado así? Y ahí el paciente piensa, no, parece que no. ¿Me entiende? Se dan cuenta ellos. Igual que las masas de crecimiento lento, tú le preguntas de cuándo lo tiene y te dicen, no sé, hace harto tiempo. Cuando es rápida sí saben, pero el crecimiento lento es complicado. ¿Alguna otra pregunta? Por lo menos yo no, doctora. ¿Seguro nadie? Por mientras yo creo que no, doctora. La próxima Ya. clase a lo mejor sí. Tenemos más preguntas. Bueno, escúchame, lean bien las virtuales masas de cuello bien y me preguntan lo que quieran, porque eso es muy importante. No lo pude poner aquí porque me demoro el doble. Entonces quería más bien enseñarle en términos coloquiales cómo hacer los diagnósticos y todas estas cosas. Pero ustedes me preguntan. Hoy nos vemos el martes próximo y voy a El empezar. lunes. Con usted el lunes. El lunes a las 10. ¿Está bien a esa hora o no? Ok, doctora. Sí, doctora. Sí, está bien. Está bien. Sí, está Ya, bien, voy doctora. ya, y el martes voy a empezar también como 9:45. Les mando la hora. ¿Les parece? Muchas gracias, Nos doctora. comunicamos por correo Gracias, y me doctora. envían el link. No escuché. ¿Qué me dijiste? Que yo soy la delegada, nos comunicamos por correo y me manda el link, por favor. Sí, por supuesto, y te mando las clases también, Mela. O Ok. sea, ¿ya? Pero entonces nos vemos el lunes y el martes. Creo que, Doctora, una pregunta. dígame, En cuanto a las evaluaciones, fecha, ¿la universidad le ha dado alguna información? no porque no tengo plataforma. Entonces, estaba conversando en delante que les voy a mandar preguntas para que contesten en grupo de Ya. algunas cosas para ir haciendo evaluaciones distintas, porque mientras no tengamos plataforma no voy a hacer exámenes yo. Ya, perfecto, muchas gracias. Prefiero hacerle preguntas o tareas o algo así que ya me mandaron. Tenemos 2 que ya las estoy recibiendo, con eso tendríamos algo y voy a tratar de hacer solo un examen al final, porque con esto de la plataforma no vale la pena. ¿Ya? Si no tengo ni siquiera sé cuáles son de una sección o de la otra, ¿entienden? Entonces, tenemos que ver, ¿ya? Pero voy a hacer otras cosas, ¿ya? Si tienen alguna idea, bienvenida sea. Doctora, yo sé que es latero, pero hacer presentaciones Lo que pasa es que cortitas. me parece, pero no tenemos mucho tiempo de sincrónica. Pero lo que podríamos hacer es grabarlas, doctora, y enviárselas por correo. Hacer presentaciones cortitas. Me gustó la idea, Nico, estoy de acuerdo. Les voy a mandar unos temas y ustedes me mandan las presentaciones y la pueden hacer en grupo, en 4 o 5, o a uno, como quieres. Yo creo que sería mejor, por tiempo, doctora, para usted, yo creo que sería mejor en grupo. Hacemos presentaciones cortas o videos y se los mandamos. Perfecto. Para así no tener que esperar la plataforma, porque como vamos, no creo que tengamos una solución pronto. No, sí, no lo sé, por eso estaba pensando, me gustó 2 de las presentaciones, se los voy a mandar por correo, les voy a poner
en grupo y cada uno va a elegir una. Les voy a poner 3 o 4 cosas para que cortitas, para que no hacemos una reunión, o sea, me lo mandan por correo. Ahora me gustaría más que le presentara el curso. Voy a pensar porque vale más la pena eso que estar haciendo clase. ¿De acuerdo? Ya, doctora. Ya, Gracias, profe. doctora. Ya, nos vemos. Cuídense hasta el lunes. Doctora, que esté bien. Hasta el lunes. Doctora, que esté bien. Cuídense mucho. Usted igual. Chao. Chao, doctora, cuídese.